Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Indexero. El día de hoy me acompaña Asher Dávila. Él actualmente trabaja en San Francisco como Security Researcher y nos cuenta su travesía en el fascinante mundo de los hackers. Esta no es una charla técnica. En términos coloquiales, Asher nos explica de qué trata la seguridad informática y por qué es importante. Espero que la disfrutes tanto como yo la disfruté. Si tienes un poco más de interés técnico en el mundo del hacking, Asher tiene un blog donde publica sus investigaciones y puedes encontrar la liga en la descripción del video. Asher, muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Para mí es un gusto tenerte. La verdad es que el tema de hoy es algo que no solo a mí, sino creo que a muchas personas les genera mucho interés. Creo que muchos por morbosos y creo que muchos otros por lo que ha visto en películas, en series y demás. El tema de hoy vamos a hablar de seguridad informática, de los hackers. Y pues bueno, yo tengo el placer de tener mi hacker de cabecera. Eh, y pues bueno, bienvenido y espero que disfrutes mucho de esta plática porque estoy seguro que nosotros vamos a aprender y a disfrutarlo mucho. No, pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti por la invitación y de verdad es a mí un gusto, un honor y un placer, como siempre, platicar contigo, ya sea en un podcast o fuera de él. Siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias. De hecho, para empezar un poquito, quiero mencionar cómo todos tenemos esta idea de los hackers como Mr. Robot, ¿sabes? Como encapuchados y viviendo en tinieblas y con pizza congelada en el congelador y demás. Y si yo te viera en la calle, pensaría que eres todo menos un hacker, ¿sabes? Y sobre todo por algunas convivencias que tuvimos en la universidad donde platicamos de temas tan distintos a la seguridad informática y a todo esto técnico que costaría trabajo creerlo. Claro, no, claro, es importante eso que dices. Yo creo que está mal dibujado, mal posicionado el hacker, el término hacker, y como dices, no es el que está ahí en la orilla, escondido, que no le habla a nadie y que no tiene amigos y que no tiene ningún social skill, ¿no? Ninguna habilidad social para convivir o no tiene vida social o ni mucho menos, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. Y sí, recuerdo que siempre platicábamos de política, de filosofía, de temas variados de la vida, de música. Y pues es algo importante. Yo creo que como cualquiera de la informática o de las ciencias computacionales, no es algo oscuro como muchos lo pintan. Y creo que vamos a llegar allá. Antes que eso, me gustaría escuchar un poco de tu camino para llegar a donde estás ahorita. Empezar por, si quieres, justo antes de la universidad. ¿Cómo llegas a la universidad y cómo decides la carrera que elegiste? Claro, antes de la universidad, yo creo que fue donde empecé a definir más o menos qué quería estudiar. La verdad no estaba muy seguro, pero sabía que quería una ingeniería. Quería estar como algo que tuviera yo que hacer algo, que tuviera yo algo que literal construir algún circuito, algo, aunque yo no sabía, ¿eh? Honestamente yo nunca había programado, yo no tenía ni idea de electrónica, pero me llamaba mucho la atención y decía, pues no sé, pero quiero aprender. Y yo no sabía a qué me quería dedicar. Inclusive pensé varias ingenierías totalmente distintas, como por ejemplo ingeniero en logística, pensé también en producción musical, en ingeniero en producción musical. Pensé en muchas cosas. No me considero un músico yo, pero sí me gusta mucho como esa parte, me hacía interesante. Tomé algunos cursos de música y por eso se me hacía muy interesante y llegué a pensar en muchas cosas, pero es justo en prepa cuando tomo un curso de redes muy básico, que es uno que imparte Cisco. No sé si lo sigue impartiendo, pero antes lo impartía, es uno a nivel muy técnico, no son los que se imparten en el TEC de Monterrey, no es SNA, es uno más básico que se llama IT Essentials. Te enseñan, en ese entonces eran pues más de moda los gabinetes de las computadoras personales, te enseñaban a desensamblarlo, a quitar la RAM con cuidado, la pulsera antiestática, cómo se limpia una computadora, cómo instalarle un sistema operativo y ya al final te daban una embarradita de redes, una probadita de qué es, cómo se administra un switch,
o un router casero, un modem, y medio te explican qué es una dirección IP y todo esto. Entonces yo me quedé sorprendido cómo un paquete de red podía llegar de un lado al otro en segundos y sin que se confundiera, porque todos llegan de golpe al router, ¿no? ¿Cómo sabe a quién le toca? Todo eso a mí me voló la cabeza y quiero entender más de eso. En el TEC de Monterrey conozco a Alan Vázquez, él es mayor que yo. Y la verdad, o sea, no, sí, sí me llevaba con él en el sentido de que teníamos amigos en común, pero yo nunca había hablado con él directamente o una conversación. Y él entra, como él es mayor que yo, él entró primero a la universidad, estudiamos en el Instituto Mexicano Madero. Él entra y yo me acerco a él una vez que él ya no estaba estudiando conmigo, sino que él ya estaba en la universidad, me acerco a él y le pregunto, oye, ¿qué tal está el TEC de Monterrey? ¿Qué tal está esta carrera? Porque a la vez estaba considerando muchas otras. Y él entró a estudiar ITC y él me contó pues que estaba muy a gusto, que me platicó más o menos los proyectos en los que estaba, qué cosas hacía. Y a mí eso me llamó mucho la atención y fue que me animé, en pocas palabras. Resumiendo un poco la historia, así fue como me acerqué al TEC de Monterrey y ahí yo creo que tenía estas dos opciones, ya cerrando cada vez más opciones. Había estas tres carreras que para mí en ese momento eran muy similares, que era la de sistemas digitales, la de tecnologías computacionales y las tecnologías de información. Yo creo que ahí fue donde yo entré en esta indecisión, saber, ok, para mí en ese momento eran muy, muy similares. No tenía yo mucha conciencia de que, ok, se ve muy parecido. Y ya platicando con los directores de carrera, en ese entonces era Mario Lezama, me parece, de ITC, y de ITIC, el profesor, el maestro Andrade. Y ahí fue que cuando les explico qué cosas me gustan hacer y les cuento sobre redes y todo esto, me dicen, no, ITIC es lo tuyo, eso es lo que hacer. Y fue que por eso decidí, dije, ok, vamos a intentar esa carrera. Y así fue como entré a estudiar tecnologías de información y comunicaciones. Y durante mi estadía en el TEC, creo yo que siempre se le dio mucha importancia, porque es importante, a la programación, a todo lo que es el área de desarrollar como tal un software para alguna empresa o para un servicio, inclusive personal. Pero nunca siento yo que se le dio un enfoque de redes, por ejemplo. Claro. Y siempre sentí como que esas materias eran complementarias, como lo que tenías que saber, pero no era algo central. Y así me sentí yo. En ese... Pero ahí, antes de continuar un poco, me da mucho interés. Yo como tú, cuando entré a la universidad, nunca había programado tampoco. Entré, mi primera clase de programación fue increíble, no sabía que esto se podía hacer y demás, ¿no? Sí. Y partiendo de alguien que tenía la misma percepción cuando entró, si a ti te dijeran el día de hoy alguien, porque se han acercado a mí primos, se han acercado a mí amigos de mis hermanos y gente más chica que va a entrar a la universidad, ¿cómo puedo aprender a programar? ¿Qué puedo aprender a programar? Y yo siento que es una pregunta muy difícil de responder y me gustaría escuchar como, ¿tú qué podrías decir sabiendo que te vas un poco más filosófico en tus respuestas, conociéndote? No, pues no sé, o sea, yo no me considero un programador así de alto nivel. O sea, yo no hago software como tal de hacer una herramienta, o sea, sí hago herramientas, pero no hago algo que un usuario final va a utilizar, digamos, un cliente o algo así. Yo lo que hago en mi día a día es más, ya te contaré más adelante, pero es más cosas internas o cosas que nos van a facilitar al equipo analizar algo. Pero desde luego que sí, pues tengo que saber programar desde luego para poder hacer las herramientas. Y yo creo que para aprender a programar, primero, siento yo, desde mi punto de vista, es tener un interés. O sea, ¿qué quieres hacer con la programación? Porque nada es programar, pues puedes programar mil cosas, ¿no? Pues una página web, puedes hacer una aplicación móvil. Pero es qué quieres hacer, en qué te quieres enfocar. Y sé que por algo se tiene que empezar. Y no puedes a lo mejor irte directo a programación de videojuegos y a lo mejor nunca has manejado memoria. Y los videojuegos es importantísimo saber manejar memoria y renders y todo eso. Entonces yo creo que sí, aunque no sea que te brinques inmediatamente a eso que quieras hacer, pero tener en mente
hacia dónde quieres más o menos pegarle, Y creo yo. ujú. Y a lo mejor no sepas de primera instancia todas las opciones que tienes, pero sí al menos saber qué te interesa, ¿no? Entonces, primero sería mi consejo es que te acerques no tanto desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de producto o de solución o de investigación, qué es lo que quieres llegar a hacer, y a partir de ahí empezar a pegarle. Ahí, por ejemplo, mi hermano menor está justamente a punto de entrar a la universidad, está ahí en prepa y justamente digo, él ya lleva materias de programación y todo esto, pero los tiempos son distintos. Sí. Y sí, yo lo que le digo, él, por ejemplo, me dice, no me interesa igual redes, seguridad, todo esto. Pues lo que empezamos a hacer fue primero aprender Python, porque siento que ahorita Python es como algo lo que se usa en la programación moderna. Todo el mundo te va al menos a pedir Python de base. Y creo que hasta en una entrevista de trabajo, Python siempre te va a ayudar a sacar una buena entrevista de trabajo que con otros lenguajes probablemente sería más complicado. Digo, yo sé que a lo mejor si te dedicas a software embebido o algo muy especializado, no requieres un cierto lenguaje, pues probablemente te hagan preguntas de ese lenguaje, pero de manera general creo que Python te da una idea de cómo acercarte a la programación. Es un lenguaje amigable y a la vez es un lenguaje que hoy en la programación moderna es bastante utilizado y cualquier empresa o la mayoría de empresas buscan a alguien que maneje Python y otros lenguajes. Pero entonces lo que estamos haciendo es primero darle una repasada de cómo es Python, qué es un objeto, qué es una clase, y de ahí ya vamos a empezar. Mi plan es empezar a brincar poco a poco a cómo construir un paquete de red desde cero, pero con Python, que ya tiene muchas librerías de cómo hacer esto. Entonces, a la vez que está aprendiendo a programar, va a estar ya metiéndose un poquito al tema de redes desde un nivel muy, muy bajo. Y eso es ese es mi plan, pero digo, no sé, todavía apenas estamos practicando, entonces quiero ver cómo le va con Pues, pre pues más prepa. adelante armamos un cursito de Python, yo te echo la mano, porque tengo muchos igual conocidos, como te digo, que les interesa, pero bueno, ese ya lo podemos dejar Claro para que sí, otro día. Acabando aquí, platicamos. claro que sí. Gracias por responder la pregunta. Y creo que tienes toda la razón. O sea, realmente creo que el gran problema, no sé si éramos mayoría los que entrábamos sin saber programar a la universidad, pero sin duda entras y aprendes a programar lo que te enseñan y no tienes ni idea de dónde vas a ir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti el ya poder definir hacia qué lado ibas? Sí, mira, no fue tan inmediato, para mí no fue tan inmediato por lo que te comento, que yo sentía que, no sé si sea en todas las universidades, porque no conozco el plan de estudios, no conozco cómo se ve en otras universidades, pero al menos ahí en mi experiencia personal en el TEC, es que a las materias de redes y otras materias no se les daba tanto énfasis, eran como, pues sí hay que saberlo, es importante saberlo, pero no es como que sea algún tema central. Y siento yo que sí lo es porque así como hay programadores dedicados al backend, al frontend y otras muchas cosas más, el ingeniero de redes es alguien que debe saber de redes bien, desde cero hasta no solo administrar un router, sino cómo funciona un paquete, qué tiene adentro un paquete, cómo se ve si lo abres en un editor hexadecimal, cómo se ve por dentro, cómo se ven las tripas de un paquete, no solo llegar y teclear comandos de Cisco, ¿no? Que siento que obviamente como se enseña el curso de Cisco y hay equipo Cisco, y está perfecto que sepas administrar un equipo de red, pero creo yo también que es importante saber qué está haciendo por dentro todos estos dispositivos de red. Y claro, el profesor Palomares creo que fue un excelente profesor en enseñar todos los temas de redes y tenía mucha experiencia administrando redes empresariales. Entonces creo que él fue un repercutor en mí de decir, porque yo le comentaba y a muchos otros profesores y otras personas, que yo la verdad, o sea, sí me gusta programar, pero no me veía yo programando en mi día a día. Y no porque sea algo malo o porque no me guste, simplemente que yo quería hacer otras cosas que igual me interesaban más, como hacer cosas de redes y sobre todo también de ciberseguridad, porque desde prepa me di cuenta que iban ahí de la mano, que la mayoría de ataques que se mencionaban, siempre algo tenía que ir involucrada a las redes. Al menos los que se mencionaban en ese entonces, todo era a través de una red. Entonces, ¿cómo ibas a dirigir un ataque si no conocías cómo funciona un paquete de red? Y fue ahí donde yo les comentaba y me decían, no, es que sí es importantísimo y todos sus profesores pues, me ayudaron a no quedarme con la idea de que no hay de otra más que ser programador.
Y te digo, no es algo malo, no es algo que critico, al contrario, lo respeto y tengo mucha admiración por programadores que, wow, su código es padrísimo, muy bien estructurado, código limpio. Y yo no tengo esa habilidad tanto así como trato de seguir las mejores prácticas y trato de estar leyendo siempre cuál es la mejor manera de hacerlo, pero debo reconocer que no soy el mejor programador. Conozco programadores muy, muy buenos. Y también otra cosa es que yo sentía que no había espacio para trabajar en otra área que no fuera programación. En ese entonces esa era mi perspectiva. Entonces como que yo me empecé a hacer la idea de que tenía yo que ser programador. Y a la vez pues me desanimaba un poco porque decía, creo que no soy tan bueno y creo que no lo voy a hacer tan bien porque no es lo mío. A lo mejor me equivoqué de carrera, a lo mejor elegí mal. Y eventualmente en séptimo semestre, en una semana ahí, no es cierto, no fue en séptimo, fue como en quinto. Fue creo que la primera semana ahí que hubo en el TEC de Monterrey. El profesor Dan Pérez organizó un recorrido a las empresas de Puebla que fueran de tecnología similares al Silicon Valley. Así era el título del evento. Y recorrimos distintas startups donde efectivamente se hacía desarrollo de software y otras cosas más. Entre una de ellas fue la visita de MSSEC, nada más que ahí en vez de ir a la oficina, ellos fueron a dar una conferencia a las instalaciones del TEC. De hecho, esa fue la conferencia que abrió este evento. Y llegó el director de la empresa MSSEC, Carlos Doce, y dio una plática. En ese entonces recién se había hackeado la base de datos de Ashley Madison, que era un sitio de citas para casados. Entonces estaba una amenaza, ¿no? De que si no pagabas una cantidad, ellos iban a revelar que estabas engañando a tu esposa. Y él llegó y explicó cómo se perpetró el ataque, qué fueron las cosas en las que los atacantes, por qué llegaron a penetrar el sistema, cómo es que se dieron cuenta de la vulnerabilidad y por qué llegaron a explotarla, qué se debió de haber hecho. Lo explicó padrísimo, o sea, traía slides, pero este cuate nunca leyó. El Carlos Doce, gran amigo, todavía platico con él. Él empieza a platicar y a explicar cómo funciona todo esto. Y a mí yo quedé sorprendido y dije, wow, y él nos cuenta que en su empresa hacen justamente eso, vulnerar empresas que los contratan con un permiso, bajo la ley, o sea, todo legal, todo bajo contrato, se penetra la empresa, te dicen qué hicieron, cómo lo hicieron y qué tienen que hacer para protegerse y qué hicieron para robarse los datos, entonces, o cualquier información. Y yo quedé sorprendido, le dije, oye, quiero trabajar contigo. Me acerqué al final de su conferencia, le dije, o sea, inclusive si no me pagas, yo quiero empezar a entender porque aquí siento que no voy a progresar por mi cuenta o no voy a saber, nunca había visto yo una vacante de esto en México, y mucho menos en Puebla. Entonces, eso fue como un acercamiento para mí magnífico porque yo creo que sin él no hubiera yo progresado y me hubiera quedado como programador y probablemente no hubiera sido, no hubiera salido tan adelante, no hubiera logrado el proyectarme como lo he hecho más aquí en seguridad porque sí es algo que me apasiona mucho más que programar. Y fue gracias a él que me dice, ¿sabes qué? ¿En qué semestre vas? Le dije, no, pues en quinto, me parece que está en quinto o en cuarto. Me dice, no, estás muy chico. O sea, para ciberseguridad tienes que ya manejar redes, sistemas operativos, saber programar bien. Entonces, espérate tantito. ¿Por qué no me contactas cuando vayas en sexto? Y sexto, séptimo. Y le digo, ok. Y justamente lo contacté en esas épocas. Me puso unas pruebas, un tipo Capture the Flag, que son pruebas en donde te dan un sistema con vulnerabilidades y tú tienes que encontrar una manera de perpetrar un ataque, extraer la información, que es una bandera, por eso se llama Capture the Flag, es una palabra que es una bandera y con eso obtienes el pase, digámoslo así. Y fue así que me pone este reto y luego entrevistas y el otro y ya al final me contrató como becario, sí, iba a trabajar yo como 3 o 4 horas al día y me iba ahí luego al TEC y estaba así más o menos. Entonces así fue como empecé yo en ciberseguridad gracias a Carlos Doce y obviamente siento que también al TEC y a Dan Pérez que sin ellos no hubiera podido acercarme ni siquiera hubiera conocido que esta empresa existía porque nunca la había visto y nunca había visto que tenían oficinas en Puebla. Así fue Sí, como llego a ciberseguridad. interesante, fíjate que
Yo recuerdo haberte visto en diferentes áreas de la universidad con el libro de Capture the Flag y diferentes cosas y jamás había escuchado el cómo habías llegado ahí. Muy, muy interesante. Entonces, empiezas ahí y supongo que trabajaste ahí con él hasta que te graduaste. Así es, trabajé con él hasta que me gradué y todavía un tiempo más. Okay. Trabajé casi 2 años con él. Y siempre fue ahí en Puebla porque tengo entendido de ahí te moviste a Guadalajara, ¿no? Sí, con él siempre, él tiene oficinas en Puebla, se pudiera decir que en Ciudad de México y en Barcelona. Carlos II, el director, es de Barcelona. Entonces tiene muchos contactos, tenía oficinas en Barcelona, donde muchos proyectos los podíamos hacer remotamente. Nos daban un acceso a una VPN, o depende del tipo de ataque que se tenía que perpetrar, o depende qué era el reto o la situación, el problema, el proyecto, pero normalmente nos daban acceso a una VPN. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos acceso controlado al sitio, o si era una página web expuesta al público, no Ahí usábamos mismo nada. y No, no, tratabas de sí, tirar. ahí mismo atacábamos. Entonces, sí, ahí trabajé como pen tester, que es justamente esto, el realizar pruebas de penetración para ver qué te puede robar, hasta dónde puedes llegar, dependiendo siempre el scope que el cliente te dice, ¿no? Hasta aquí puedes llegar, ya no puedes pasar de aquí. Y eso es lo que hice, sobre todo en aplicaciones móviles, era lo que más él me ponía a hacer. Me dio un curso de aplicaciones de seguridad en aplicaciones móviles, me puso a leer mucho sobre seguridad en aplicaciones móviles. Y sí, de ahí me muevo a Guadalajara, porque pues fue más, no estuve nunca descontento en mi trabajo en Puebla, nunca fue algo así, siempre me gustó bastante. Yo creo que fueron dos cosas. Una, que era el querer, recién había yo egresado y quería yo pues experimentar, no sé si a ti te pasó, pero siento que cuando egresas todos tenemos este impulso de querer explorar, a ver qué más hay, ¿no? A ver, no solo quedarte ahí en Puebla, que yo la mayor parte de mi vida he vivido en Puebla, entonces sentí que quería explorar, quería irme a otro lado y ahí me contactan en LinkedIn, siento yo que es importantísimo tener LinkedIn. Estés desde la carrera, desde que estás estudiando, creo que es importantísimo hacer contactos, porque creo que gracias a LinkedIn estoy aquí. Y yo siento que eso es un punto clave. Quieras estar en donde quieras estar o sea lo que quieras hacer, siento yo que es clave tener un LinkedIn. Y fue así que me contactan para un puesto en Guadalajara. Y pues desde luego Guadalajara es mucho mejor pagado que Puebla. Y no me sonó mal lo que había que hacer. Me dijeron, estamos armando un equipo de seguridad para la empresa Baxter International, que es una empresa que hace healthcare, hace equipos, dispositivos médicos, insulina, jeringas, y aparte equipos médicos, o sea, equipos como un IV pump y este tipo de cosas, marcapasos. Entonces, pues dije, suena interesante, y lo que había que hacer era como justamente armar la estrategia para proteger la infraestructura, que es enorme. Ahí Baxter International, los headquarters están en Chicago, pero realmente tienen oficinas y presencia en México, en Brasil, en Europa, en África. Es impresionante. Y dije, pues es un reto. Digo, obviamente sé que no es todo voy a estar a cargo yo, es un equipo grande, pero creo que es interesante pues pegar una empresa grande, porque yo nunca había trabajado en una empresa grande. Esta empresa MSSEC, Mission Critical Security de Puebla, es una empresa pues relativamente pequeña y nunca había pues tenido un acercamiento, y dije, suena interesante, quiero explorar el mundo, quiero ir a Guadalajara, a vivir solo, experimentar, ¿no? Sentir también más independiente, tratar de ser más independiente. Eso fue lo que me llevó a irme de Puebla, pero realmente no, yo estaba muy contento con lo que hacía en Puebla. Llegando allá, me doy cuenta que desde luego el equipo, pues literal, como me lo dijeron, estaba en ceros. No había nada, no había estrategia, no había nada. Era lo que se tenía que armar a todo desde cero. Eso era planificar políticas, planificar estrategia, herramientas, equipos, horarios, monitoreo, etcétera, de ataques, porque lo que hacíamos era monitorear ataques de la empresa, Okay. para que cuando alguien intentara atacar, se mandara una alerta al equipo que se llama el SOC, el Security Operations Center, donde hay distintos tiers, digamos, que el primer responder es el que ve la alerta,
y dice, ok, tiene que evaluar. Un empleado abrió un correo de phishing. Ok, pero a lo mejor sí metió los datos o nada más abrió el correo y lo eliminó. ¿Qué tanto vale la pena ahondar en el tema, ¿no? Ahondar en ese incidente que se le llama? Por eso son incident responders. Entonces, ellos evalúan el incidente y dicen, ok, es algo leve o es algo que se puede contener, que lo puedes dejar pasar, o es un falso positivo, o sí le podemos mandar a llamar la atención al empleado, decir, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado, no abres este tipo de link, se acabó, pero no hubo una exfiltración de datos. Ya cuando, no sé, un empleado ejecutó un archivo que venía infectado y empezó a hacer algo, bueno, ahí sí lo escalaban al nivel 2, que era donde estaba yo. O sea, podemos decir que el principal problema es los usuarios. Dirían en el argot de programación y tecnología es un error de capa 8, ¿no? Número de capa 8, justamente, sí, yo creo que es algo importante, algo que se le escuché alguna vez a David Shekaiban, que es el director de Código Verde, es una empresa igual de pentesting que está en Monterrey. No sé si todavía la tiene, pero creo que sí. Él es Exatec también, pero de generaciones mucho más atrás que nosotros. Y él decía que justamente no solo es la tecnología, ¿no? Tú podrás tener el mejor firewall y digo, yo trabajo en una empresa de firewalls y me conviene que vendan firewalls, pero yo no, yo estoy de acuerdo que podrás tener el mejor firewall y el más caro y la mejor suscripción más cara, pero es personas, proceso y tecnología. Si no tienes una persona entrenada, si no tienes la capacitación, si no tienes políticas in place que realmente se lleven a cabo y que las valides, no de nada te sirve la tecnología. Tiene que ser las tres cosas combinadas, ¿no? Un proceso. ¿Qué hacer cuando ya pasó un incidente o qué hacer para que no suceda? Sí, de Y obviamente hecho, también, sí. ahorita que mencionas el SOC, yo estuve trabajando cuando recién me vine a Monterrey en Accenture, que es una consultoría y pues era de otras cosas, nada de seguridad, o al menos no aquí en Monterrey. Uh-huh. Eh, pero era impresionante la cantidad de información que nos mandaban a nosotros como empleados para protegerse precisamente del phishing y de todo este tipo de estafas que pudieran pasar. Y ellos tenían el ASOC, así le llamaban, ¿no? Que era el centro de atención de esto de Accenture. Uh-huh. Entonces, creo que es algo importante, o sea, como que igual la gente que no tiene ni idea de tecnología y demás, mi abuelita cuando abre su WhatsApp y viene un piolín que le dice dale clic aquí, por favor, y abre para mandar saludos, o sea, realmente, o sea, no es y me gustaría dejar aquí con un experto en la mesa, o sea, clara la idea de no es que alguien esté sentado en una computadora todo el tiempo tratando de meterse a robarte la información, sino que ponen algoritmos en diferentes lugares o no sé cuál sea la palabra adecuada, si rutinas o, pero pequeños programas que a través del correo o a través de, eres heredero de una fortuna del príncipe de Nigeria que acaba de morir, abre este correo y te vas a volver millonario. Y ese tipo de correos, al abrirlos y al darles clic a un link, te pueden descargar software y demás, ¿no? O sea, más o menos, si podemos hacer un pequeño paréntesis en, en eso, o sea, como traerlo a pequeñas cosas que la gente que no tiene ni idea de qué es un pen testing y qué sugerirías tú que sabes mucho del tema no hacer. O sea, porque yo creo que tanto tú como yo tenemos muchos familiares que hoy en día tienen mucho miedo del Internet, ¿no? O sea, como que meter una tarjeta de crédito, meter su información, sienten que el banco va a aparecer vacío al día siguiente o cosas así. Eh, Tratar 2 minutos nada más para no desconectarnos tanto, pero sí me gustaría esa opinión experta, porque no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga alguien que se dedica a prevenir ese tipo de cosas, ¿no? Sí, gracias. No, pues yo creo que yo creo que hay dos partes. Uno, como tú dices, el que le tiene mucho miedo a la tecnología, como hay mucha gente que no gusta, sobre todo adultos mayores, que no les gusta comprar en línea por este miedo a ser estafados, ser robados. Y digo, hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Obviamente sabes que Amazon o algo así nunca te va a estafar, que al contrario, siempre se va a preocupar por que todo te llegue bien.
son empresas que se preocupan por hacer bien su trabajo. Obviamente hay otros sitios online que encuentras una tienda que no sabe realmente qué tanto, o sea, muchas de esas reviews son falsos, ¿no? Que llegan 1000 comentarios de que sí, perfecto, todo me llegó en orden y fotos que no sabes si es ellos mismos subiendo este contenido, haciéndose pasar por cuentas de alguien más. Desde luego está esa parte y están de cierta manera en lo correcto, pero también está esta otra parte en donde hay ya cada vez más adultos de generaciones arriba de nosotros, donde ya están cada vez metidos en la tecnología, ¿no? Yo creo que ahorita todos mis papás, mis tíos tienen WhatsApp, Facebook, Instagram, o sea, ya se meten más ya no tienen tanto miedo a la tecnología. Ya creo que poco a poco se ha ido perdiendo este miedo porque las generaciones que vienen ya obviamente van a venir van a nacer y les van a hacer una cuenta de Instagram al nacer, ¿no? Entonces yo creo que eso ya es algo que se está perdiendo el miedo. Entonces siento que están estas dos partes y hay que encontrar un balance. Obviamente no dar tus datos a cualquiera y tampoco ser renuente no, o ser tan precavido en exceso al no querer usar la tecnología. Yo creo que no solo son ellos, también nosotros podemos caer. Me ha pasado que llega un correo en donde yo estaba esperando algo de mi banco y me llega un correo de un banco y justamente pues con los nervios me llega y lo abro y veo, este es justamente el tema que acabo de hablar. Y ya después así cuando leo el mensaje todo se oía muy legítimo, no faltas de ortografía, no algo así de que te acabas de ganar la lotería, no, o sea, algo muy legítimo donde me pedían, no, o sea, que metiera los datos en la página del banco, o sea, todo se veía muy, muy bien, pero cuando ya después, o sea, en el momento estás en shock, pero después te das cuenta que, o sea, después que me doy cuenta, digo, oye, yo ni siquiera tengo Banamex, ¿no? Era otro banco totalmente, pero en ese momento no piensas porque el chiste que ellos, como tú dices, está automatizado y ellos no están esperando atacarte a ti, están esperando atacar a 10 millones y que esos 10 millones caigan 100 y con esos 100 ya sacaron un buen dinero o el motivo que sea que estén logrando el ataque o ya extrajeron información de 100 personas. Entonces, sí, desde luego no es alguien que está buscando entrar y es lo que muchos me dicen, ay, no, pero yo no soy nadie, a mí nadie me conoce, ¿quién me va a querer hackear? No, pues seguramente el atacante ni te conoce ni sabe que existes. Pero el atacante va a mandar el ataque a la mayoría de personas que pueda alcanzar y si te toca, te toca, ¿no? Digo, hay dos ataques. Ahorita porque estamos hablando de phishing, estoy hablando de ataques más generales, pero también hay ataques dirigidos, ¿no? A una empresa, a una persona. Obviamente, ha habido ataques a personas de una empresa en específico donde saben que esa persona tiene información valiosa, ¿no? Puede ser alguien que está en el equipo de finanzas o en el equipo contable y se hacen pasar por el CEO de esa empresa. Entonces, obviamente eso ya está muy targeteado, ya es algo que se le conoce como spear phishing, que es como ya algo que sabes a quién estás atacando y ya lo tienes perfilado, pero también hay ataques que los mandan masivamente y el que caiga. Y cada vez lo hacen mejor, ¿no? Como dices, antes a nosotros yo creo que nos tocó crecer con estos correos de Hotmail que Bill Gates hereda su fortuna. Exacto. Y manda un correo aquí para que te toque una fracción y lo que sea. Pero creo que hoy ya los hacen cada vez más avanzados. Donde, Precisamente, fíjate cómo igual, haciendo conciencia, el año pasado tuvimos la fortuna de estar por ahí, nos recibiste en tu casa, hablábamos antes de empezar con Alejandro, y cosa chistosa, hace como un mes él me mandó un correo. Me dice, oye Jorge, ¿qué opinas tú al respecto de esto? En esa ocasión nosotros para poder hacer ese viaje rentamos un carro. okay. Resulta que le llegó un correo diciendo que él había sido parte de una class action, una demanda que le estaban haciendo a todas las arrendadoras de autos del aeropuerto de San Diego. Entonces, dijo, coinciden las fechas, todo coincide, o sea, al final creo que el correo era legítimo, pero nos tomó 2 días y estar buscando noticias y estar buscando todo antes de dar, o sea, ni siquiera dio clic al final, por muy legítimo que fue, no dio clic al final en la liga. Entonces, creo que, como dices, cada día son, o sea, son los expertos en cómo usar la información a su favor, ¿no? Para que caigas. Claro, ¿no? Y muchas de estas empresas a las que les damos nuestros datos son las que o ellos les venden los correos
Obviamente, nunca, no la mayoría lo hace con una mala intención de que, le voy a vender tu correo a un atacante. Simplemente que muchas de estas empresas se hacen pasar por empresas de estadística, donde recaban datos estadísticos y dicen, ok, vamos a vender estos correos o vamos a proporcionar información, pero muchos de estos lo utilizan para usarlo para ataques de phishing y muchas veces no es así. Muchas veces es que tú pones tu correo en alguna página, en algún blog, lo que sea, y después vulneran esta página y de ahí sacan En algún aeropuerto, por ejemplo, que un alguien monte aeropuerto. un sitio o, bueno, una página de acceso falsa y ya metiste tus datos. Eh, Sí, también los Wi-Fi públicos, ¿no? ¿Cómo sabes que realmente, dice ahí Starbucks, ¿no? ¿Cómo sabes que es el access point de Starbucks? ¿Qué tal si alguien puso algo ahí? O sea, no Le puedes puse mi garantizar. celular de módem y le puse Starbucks y ya. Exactamente. ¿Cómo puedes garantizarlo, no? Entonces sí, yo creo que cada vez es más avanzado y hay que ser muy cuidadosos y obviamente ellos aprovechan de o que te agarren de sorpresa o que tengas miedo. Creo que esos dos son los factores más importantes a la hora de caer en un ataque de estos. Entonces siempre hay que pensar, y esto cualquier cosa de la vida, ¿eh? No solo en un phishing, yo creo que siempre en la vida hay que meditarlo, ¿no? Esa frase de háblalo con la almohada, no actuar por impulso. Creo que es una filosofía que se aplica en la ciberseguridad, el no actuar por impulso, pero yo creo que se aplica a cualquier cosa de la vida. El no actuar por impulso nos puede salvar de muchas cosas, ¿no? De una pelea, de un malentendido, de llegar a incomodar a alguien o inclusive cometer un error que nos puede costar información, dinero, la salud, lo que sea, ¿no? Siempre hay que meditarlo dos veces y no, sí hay que tomar riesgos, pero muchas cosas que te hagan dudar o que no estés seguro, ábrelo con la almohada, vete a dormir y al día siguiente ves si lo abres o no. Pero sí, qué bueno que ustedes lo revisaron y esa es una buena recomendación, una buena práctica. Siempre pensar dos veces qué vas a abrir antes de simplemente, me llegó un correo de que bloquearon mi cuenta y inmediatamente abrirlo. ¿No? Un banco, una institución nunca te va a hablar por teléfono a decirle que les des tus datos. Eso es, hasta ellos mismos te lo dicen. Nosotros nunca te vamos a pedir por teléfono tus datos. A lo mucho te pediremos que nos confirmes información o que nos dé los 4 últimos dígitos de tu tarjeta o cosas así, pero nunca te van a pedir los 18 dígitos, al menos que sea algo que tú estés llamando al banco. Pero si el banco te marca, nunca te va a pedir eso. Y siempre yo lo que recomiendo es, si te habla alguien, cuelga. O sea, mejor parecer grosero, dile, ok, déjame lo confirmo, cuelgas y regresas la llamada, tú haciéndote, Tú llamando directamente al banco. tú verificando que sea el número del banco. No solamente que recibas la llamada y darle tus datos, ¿no? Sino siempre verificar. Tú googlea el número quiero buscar el número de Banamex, siempre te va a salir el número ahí y mejor, digo, también pudieran doxear la página y todo, ¿no? Pero eso ya está más complicado, no es un caso muy, muy irreal que llegara a suceder algo así. Entonces, siempre verificar que sea el número y mejor colgar, y yo siempre soy más de regresar la llamada y ya, y si hiciera, pues mejor que piensen que fui grosero, pero Sí. mejor eso que a darle mis datos. Y bueno, regresando de este pequeño paréntesis que se extendió un poquito, estabas contando de Baxter, ¿no? Que dejaste un poco de pen testing ¿Mm? y ahora estás como en este respuesta a incidentes, ¿no? Correcto, estaba en respuesta a incidentes y fíjate que hay algo que yo respeto mucho, es una profesión que hay que estar bien alerta, ser muy cuidadoso y también hay veces que te toca trabajar de noche. Depende cómo sea la organización de los horarios, pero normalmente o te va a tocar trabajar en sábados o te va a tocar trabajar en domingos o de noche, porque es algo que tiene que ser 24/7. Tienes que cuidar las alertas 24/7 porque los atacantes no descansan y bueno, porque se lo dejan automatizado, como tú dijiste. Y segundo, porque como es una empresa internacional, pues va a estar en distintas zonas horarias. Entonces, tú tienes que estar al pendiente de 24/7 prácticamente. Lo que hacen muchas veces es dividirse en dos horarios, uno matutino, uno vespertino, y se van intercalando, o tienen un equipo en otra parte de otra región de zona horaria para que puedan hacer el switch cuando uno entre y otro sale. Haya unas horas donde se comuniquen qué eventos hubo y pueda seguir siempre esta continuidad 24/7.
Aún así es muy desgastante porque, como te digo, siempre te va a tocar algún momento en el que tengas que estar de noche o en fines de semana o lo que sea para poder hacer este Incertidumbre, overlap. ¿no? ¿Perdón? Mucha incertidumbre. Sí, no, sí, nos tocó varias veces en no dormir, ¿no? Nos tocó una vez que tuvimos que estar todo el día despiertos y nos tocó también trabajar. Digo, siempre se compensaba con algún día o 2 días adicionales de descanso en un miércoles o jueves, pero a mí, o sea, siempre es para mí incómodo, o a mí no me gustaba eso de que, o sea, imagínate que tu sábado y domingo sea el martes y miércoles. Pues a algunas personas les gustará, a mí no, porque pues ya o sea, todos tus planes de fin de semana no puedes hacer con amigos, no puedes salir, porque la mayoría es descansa sábados y domingos, no jueves y lunes, ¿no? Entonces eso fue algo primero que yo sí valoro mucho tener este balance, no todo el tiempo estar dedicándose al trabajo. Y siento yo que eso fue una razón que no me gustó tanto. Y la otra fue que siento yo que en la oficina y no por mi jefe de México, que él lo admiro mucho, lo respeto mucho y lo quiero mucho, no fue por él ni por nadie de las oficinas de México, porque ahí siempre fui bien tratado, siempre fui bien recibido, sino más bien siento que de las órdenes que venían de afuera era que nosotros solo teníamos que hacer eso. O sea, algunas veces cae un incidente padre en donde venía un malware que no se había visto así de simple vista. Yo, por ejemplo, nunca había analizado malware como tal. Había visto un par de muestras de malware y había hecho lo básico de análisis de malware, pero nunca yo había realmente visto, oye, le acaban de mandar un malware al celular de un empleado y tenemos la muestra y podemos analizarla y podemos hacer un blog, porque yo Solo siempre, como un pequeño, si podemos decir en pocas palabras que es un malware para los... malware es cualquier programa que hace un uso malicioso de tu dispositivo. Ok, Sea para robar datos, sea para lo que sea, es un uso malintencionado de ese programa. Entonces mandan, obviamente todo el tiempo, pues es una empresa grande que es targeteada por los atacantes, sobre todo porque tienen dispositivos médicos, y se mandaban estos ataques y algunas veces llegábamos a obtener las muestras de malware. Y esto es magnífico porque no cualquiera tiene acceso a muestras de malware. Hay repositorios donde tú puedes descargar malware con ciertas licencias como VirusTotal. VirusTotal es una página donde tú puedes subir un archivo y ver si es malicioso o no. El downside de esto es que cada archivo que tú subas a esa página se queda en una base de datos, que todas las personas que tengan licencia pueden descargar ese archivo que tú y hacer subiste. uso de él. Sí, o sea, es como casi, o sea, es tuyo prácticamente. O sea, una vez que lo subes a la base de datos, es de ellos. Y obviamente la mayoría de las personas que usan VirusTotal es con fines de investigación, con fines de research. ¿Por qué? Porque si la gente está subiendo malware que le llega a su correo o lo que sea, pues te sirve a ti como investigador, que es a lo que me dedico ahora, que ya platicaré más tarde, a tú recabar información de nuevas muestras de malware, pero obviamente no es recomendable subir tu acta de nacimiento o este tipo de cosas porque se van a quedar ahí. Y de hecho, si tú buscas en VirusTotal vas a encontrar actas de matrimonio, actas de divorcio, de defunción, vas a encontrar licencias de Windows, todo porque todo lo suben a VirusTotal inconscientemente. O sea, sí es bueno, pero a la vez no es bueno subir todo. Siempre hay que ser muy cuidadoso. Y esto es, o sea, tener una licencia de VirusTotal, tú tienes que comprobar que eres como una empresa, o sea, que te dedicas a la investigación y todo Que eso, y ya tienen te dan ciertos una... filtros de... Sí, sí, o sea, no se lo dan a cualquiera, se supone, pero pues, no es garantía. Claro, claro. Entonces, tú supones que venían instrucciones de que las cosas padres como los malwares y todo esto... Sí, no, ustedes no lo toquen. Yo traté de hacer había un par de cosas, pues para innovar, porque no se estaba haciendo nada, obviamente porque todo era nuevo. Y dije, oye, encontré esta muestra de malware, o sea, y mira, saqué esto y saqué lo otro, y le reportábamos a mi técnica lead que estaba en Chicago, me parece, estaba aquí en Estados Unidos, y le reportábamos, mira, encontré esta información, recolecté estos artefactos, mira, está padre, ¿no? Igual y podemos publicar algo o podemos, mira, está algo nuevo, podemos crear un signature una firma para el firewall o para algo, ¿no? Esta es información útil. Y no hagas eso. Tu trabajo es estar atendiendo las alertas. No pierdas tu tiempo con el malware. Y lo entiendo. Hasta cierto punto, bueno, de hecho no hasta cierto punto. Él tiene completa razón. ¿Por qué?
porque yo tengo que estar al pendiente si un incidente ocurre y no se pueden responder a ellos, yo no tengo que estar perdiendo el tiempo en eso porque tengo que estar al pendiente a responder como un bombero, lo que Sí, es el sí. equivalente sí, Eh, pero, o sea, creo que entiendo tu punto y es, eh, ¿estaba él en lo correcto o ese era el rol en el que tú tenías que estar o por el que firmaste tu contrato y te pagaban, pero simplemente no estabas de acuerdo con ese rol y querías algo nuevo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, él me decía, lo quieres hacer en tu tiempo libre, adelante, pero horas de trabajo, ponte a hacer lo que te toca. Y tiene la razón. Y varias veces me llamó la atención. Bueno, fue un par de veces que me llamó la atención por querer hacer algo más de lo que me tocaba. Y en otra ocasión fue que me metí con cosas de redes y me llamó la atención, no, tú no eres de redes. No tienes por qué meterle mano a eso, porque si pasa algo, tú no eres la persona capacitada en redes. Y si algo sucede, tú puedes echar a perder algo. Y tienen razón que al final yo lo estaba haciendo para fines pues buenos, porque estaba haciendo un ataque, yo quería responder, obtener información, y ellos tomaron esa postura y yo dije, ok, está en lo correcto, pero no me siento cómodo, no porque se me llame la atención, porque tienen la razón, pero no es lo que, o sea, no me apasiona el estar esperando a que nos ataquen para poder hacer algo. Porque literal había días en los que no había mucho que hacer, o sea, era esperar a que te atacaran. Y muchas veces eran ataques tan simples, o sea, que ya como tenías firewalls y un montón de cosas, que ya los ataques que iban a entrar eran mínimos, ya todo estaba muy filtrado, ya todo era como o un error humano o algo muy avanzado, o lo lograron ahí Sí, camuflar llegaste para que... a tu límite de aprendizaje y hay que moverse. Sí, sentía que ya no estaba aprendiendo. Y creo que es algo muy importante, que es siempre, siento yo que siempre debe estar en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Y el momento en que ya no estás aprendiendo, ya no hay nada que tengas que estar haciendo ahí. Al menos, bueno, al menos en este punto de mi vida yo no quiero estar estancado, sea en cual sea el lugar o sea cual sea el trabajo. Yo no quiero llegar a un punto en el donde ya no estoy aprendiendo nada, donde ya esté en una zona de confort total. Obviamente te vas haciendo cada vez más bueno en lo que haces, en lo que sea, con la práctica vas mejorando, pero no me gusta que estancarme. Y yo sentía que me estaba estancando, porque de estar en una empresa donde cada proyecto era algo nuevo, algo retador, algo distinto, que desde luego que ahí también aprendí cosas y también fueron cosas retadoras, pero ya no sentía yo en ese crecimiento. Y fue donde entonces, como había días en los que no hacíamos mucho, porque no había ataques, nos dedicamos a hacer un poco de documentación, de revisar estrategia, a lo mejor tomar alguna certificación, un curso, pero ya realmente no hacíamos mucho. Entonces empecé a aprovechar ratitos que tenía libres en el trabajo para actualizar mi LinkedIn, para estudiar, para las entrevistas, para aprender cómo se analiza un malware, que yo nunca había analizado un malware de verdad, o bueno, unas muestras que eran viejas y que el libro te guiaba paso por paso, pero nunca una muestra donde no tenías ni idea de qué hacer, que todo estaba ofuscado, que no había nada ni por dónde entrarle. Entonces, yo empecé a pegarle por ahí y a la vez Carlos 12 me contactó para hablar de ahí de unos proyectos y pues, le estuve echando la mano con unos proyectos. Entonces me mantuve ocupado, empecé a aprender, que más, aprendía más lo que hacía por fuera que en mi trabajo como tal. Entonces eso fue lo que me orilló a tratar de buscar más trabajos y siento que mucho eso le pasó a muchos compañeros míos no de esta empresa, me refiero en general en Guadalajara, como que sentían que solamente les dejaban ciertas cosas que nadie más quería hacer en Estados Unidos o en otras partes del mundo, en Europa. No lo querían hacer en Europa, en Estados Unidos, se lo mandaban a México como algo más de talacha y pues no solo fue de mi empresa, fue como un denominador común que encontré en muchas empresas, más no digo en todas, hay muchas startups de Guadalajara también, digo, hablo de Guadalajara porque es donde yo conviví, supongo que en otras partes de México también, pero hay startups que sí hacen innovación, desde luego que sí, y hay talento, hay innovación, hay muchas ideas frescas y nuevas, y hay inversión, hay bastantes cosas en México, pero siento que al menos donde en las corporaciones grandes en la que yo estaba y en la que estaban dos, tres compañeros de otras empresas de alrededor, sentíamos ese mismo sentido, teníamos esa similitud en cómo nos sentíamos. Y fue ahí que empiezo a buscar en mi LinkedIn y scrolleando por ahí, veo una vacante que decía justamente que yo no sabía en ese momento, yo no me tenía en la mente por qué yo seguía esa empresa, yo no sabía ni quiénes eran.
y vi que publicaron una vacante y la compartió después, y que después de cuando la comparte este amigo, ya me di cuenta por qué yo seguía esa empresa, y fue mi coach. Una cosa que omití en esta historia fue que yo en mi preparación, en lo que conocí a Carlos 12 y me dio la oportunidad de empleo, yo me preparé con Capture the Flags, justamente jugando Capture the Flags. Y el coach más me enseñó y que es el que hoy por hoy dirige el HackRef, que es el concurso de Capture the Flag más grande de México. Él lo coordina. Él trabaja acá en el Silicon Valley, lleva creo que 8 o 10 años viviendo aquí, trabajando aquí, o más, la verdad no sé, pero mínimo unos 8 o 10 años. Ha escrito libros, el Great Hat Hacking, él es coautor de Great Hat Hacking, es mexicano también, y él fue el que compartió esta vacante. Y por eso es que yo seguía esta empresa. Entonces ellos suben un reto en donde había que analizar un malware, pero para una cámara de videovigilancia. Y fíjate que a mí siempre me gustó el IoT. Y de cierta manera, en Guadalajara, en Baxter, yo tuve acercamiento con IoT porque ellos tienen plantas de manufactura, que es pues SCADA, IoT, y a la vez hacen productos IoT, como los IV pumps, todo esto que se conectan a Internet, o bueno, la red. Y esto fue algo que a mí me incentivó, a la vez me daba miedo, porque yo no me sentía experto en electrónica ni en firmware. O sea, sabía que era un firmware, pero en mi vida había yo abierto un firmware. Yo no sabía que era un firmware. Sabía que era el programa que corre en un microcontrolador, pero yo no sabía cómo estaba hecho, cómo se abría. Y el reto me mandan un pedazo de sistema operativo de un firmware, y así, esto es lo que me daban, y me dan un datasheet. Y yo, o sea, ¿qué? Un datasheet, o sea, no correlacionaba yo qué tiene que ver un malware que me están dando con un datasheet. O sea, para mí todo era agnóstico, es decir, para mí un malware podía ejecutar, mientras fuera un malware de Windows, pues me daba igual el CPU o las especificaciones de hardware que tuviera. Y yo en ese momento el reto, para mí me dicen, tienes 24 horas para subir este reto, porque primero mandabas tu CV, me contestaron con este reto, porque les gustó mi CV, y de ahí me dijeron, si lo pasas, ya pasa a la siguiente fase de entrevistas. Entonces yo me vuelvo loco porque dije, 24 horas, no sé ni qué es, o sea, no sé ni qué es un framework, o sea, no la voy a pasar. Pues una vez recuerdo que en mi clase de sistemas operativos nos explicó el profesor Mario Farías que teníamos que hacer unas cosas en MS2, pero nos dijo, si ustedes descargan, o sea, ustedes no van a poder emular un MS2 como tal en un VMware, en un VirtualBox, porque sus CPUs son de 32 bits, 64 bits, pero este es de 8 bits, ¿no? O 16 bits, depende de qué sistema operativo queríamos correr, ¿no? Entonces dice, el MS2 no lo van a poder emular en su procesador de 64 bits, tienen que usar QEMU, que es Quick Emulator. Y me viene a la mente eso. Yo nunca lo supe, o sea, nunca aprendí a usarlo, simplemente nos dio un comando que tú tecleabas y se ejecutaba el MS2 y ya podías interactuar. Pero recuerdo que esa opción tenía un montón de cosas donde tú le ponías los buses, drivers, qué tipo de tarjeta de audio y un montón de configuraciones de CPU, arquitectura. Entonces ahí dije, pues a ver, vamos a intentarle. Y justamente googleando encuentro cómo, o sea, a través del datasheet tú puedes emular un sistema hasta cierto punto de hardware con este Quick Emulator. Entonces me dan la imagen, emulo esta arquitectura que me dan, que era un ARM, que ahorita ya está en las laptops de Apple, traen ARM, pero ya emulo este ARM, ejecuto y ya total paso las pruebas. Era más o menos como detectar de qué se había infectado esta cámara y qué era lo que estaba haciendo, cuál era el ataque que estaba haciendo una vez infectada. Y ya paso a las siguientes entrevistas, me preguntan algunas cosas. Solo por curiosidad, o sea, ¿cuál es la respuesta a eso? O sea, si a mí me dices ahorita, encuentra el malware y qué está pasando, ¿qué puede ser, por ejemplo? O sea, ¿se pone la cámara en negro o como qué tipo de cosas puede ser? Normalmente el 90% de los ataques IoT son botnets. Entonces lo que hacen es que una vez que infectan tu dispositivo, o lo usan para causar denegación de servicio, que es mandar muchos paquetes de red a un servidor que quieren desgastar, o están minando alguna criptomoneda. Están usando tu poder de cómputo en la cámara o en el router para ellos estar generando criptomonedas. O sea, básicamente, si lo bajamos a términos, a grandes rasgos, usan
el procesador de mi teléfono para lo que ellos quieran. Exacto. Perfecto. Exacto. Entonces, en este caso, estaban utilizando la cámara para causar una denegación de servicio a unos bancos. Entonces, como me di cuenta, pues fácilmente lo único que hice es, una vez que logré correr esto, empecé a analizar el tráfico de red que se estaba generando y ahí vi las IPs a las que estaban saliendo, las targeted, los targets de este malware. Y cuando busqué las IPs de a quién le pertenecían, eran puras entidades financieras. Entonces hice mi reporte de qué fue lo que vi. Y obviamente esto fue un reporte muy, muy básico. Yo nunca había hecho esto. Pero pues sí les gustó y me llamaron a entrevistas. Es una empresa que estaba aquí en Mountain View. Fue la primera empresa, me parece, que se preocupó por desarrollar un producto de seguridad en IoT como tal. Porque en IoT, pues tú no puedes instalarle un antivirus a tu cámara, ¿no? No puedes ponerle sí, un antivirus o generar los logs. Un usuario normal llega, instala su cámara y se acabó. No se va a preocupar por qué versión de sistema operativo tiene y si le instalan esto o otro. Ese es el problema. Y ellos crearon este equipo que se llamaba justamente el Guardian, que era una cajita que se instalaba en la red y analizaban todo tu tráfico de IoT y ahí detectábamos ataques a través de reglas de detección y machine learning. Entonces podíamos detectar comportamiento anormal en la red por parte de los dispositivos IoT y ahí, o prevenir justamente, ¿no? Que se infectaran. Y eso es lo que, así fue como termino en esta empresa como Security Researcher. A mí no me daban oportunidad de trabajar nunca de Security Researcher porque durante esta búsqueda yo empecé a aplicar a un montón de empresas y otros amigos alrededor me recomendaban a Google, Amazon, así, en puestos de seguridad y unos ni siquiera me escribían, o sea, ni siquiera me constaban de que muchas gracias, pero no, o sea, nada, ni siquiera respuesta. Y cosa que nunca había visto cuando aplicaba una vacante de programador, por ejemplo. Y eso a mí sí me empezó a angustiar porque dije, no, pues bueno, angustiar, pero dije, a resignar más bien. Yo me empecé a resignar y dije, ok, pues no pasa nada. Y muchos, o sea, uno de Amazon sí me contestó diciendo que no contrataban a veces extranjeros en esas posiciones porque los datos que manejan, cierta información, normalmente tienes que estar bajo ciertos lineamientos de Europa o Estados Unidos y muchas veces no quieren compartir con extranjeros, sobre todo cuando es información de gobierno, de entidades gubernamentales, etcétera, militares y eso, no se meten con ese tipo de datos si no eres ciudadano. Sí, porque tienes que firmar un montón de cosas donde te investigan y ese tipo de cosas. Y en esta búsqueda, justamente estoy en esta entrevista donde estoy por entrar a Security Researcher. Otra razón es que no me daban el título de Security Researcher en la mayoría de empresas porque, primera, no tengo posgrado, apenas estoy empezando, y segunda, porque nunca había publicado nada. Okay. Yo siempre había querido un researcher lo que hace es publicar. Tu mayor logro, digámoslo así, en vez de como tú como programador, tu logro es, ahí está lo que yo hice y lo ves funcionando en producción, esa es tu satisfacción. La satisfacción del researcher normalmente es publicar algo. Okay. Sea una herramienta, sea datos, sea lo que sea, siempre es publicar. Claro. Y a mí me decían, ok, enséñanos tus publicaciones, enséñanos tus papers, ¿qué has hecho? No, pues nada, pero dame la oportunidad y déjame tener acercamiento al malware para que encuentre muestras nuevas de malware y poder justamente publicarlas. Y no, pues no, o sea, no tienes experiencia publicando, ¿cómo te vamos a dar la oportunidad? Pero justamente en Symbox me dicen, ok, o sea, no, nos gustó en todas tus respuestas, todo lo hiciste bien, nunca has publicado, pero te vamos a dar la oportunidad. Te vamos a dar la oportunidad con una condición. Y a la vez, bueno, esto sucede primero. Ellos me dan la oferta donde me dicen, te vamos a dar la oportunidad con una condición. Que vas a entrar como si fueras un intern, como si fueras estudiante. Te vamos a pagar un sueldo de intern, que era bien poquito, bien poquito, y vamos a darte lo mínimo, llamémoslo así. Te vamos a poner a prueba. Si tú en 6 meses publicas, nos demuestras que tienes la capacidad, porque sé que, como tú bien nos dices, nunca has tenido ese acercamiento al malware o a lo que sea, no tienes esas herramientas a tu alcance y pues por lo mismo no has publicado.
Aquí es muy normal que la gente publique porque acá es de cajón que casi todos hacen un master degree. ¿Por qué? Porque normalmente la licenciatura, que llamémoslo así, en el bachelor's degree es más corto y pues normalmente todos estudian el máster para ya hacer como una especialización. Porque acá son clases un poquito más generales, ¿no? Ves Computer Science más general y ya luego en su máster ya es cuando ven algo de más de Machine Learning o cosas que a lo mejor en México lo ves desde licenciatura. Y pues ese fue el choque, ¿no? También que aquí la mayoría tiene máster y normalmente a los masters publicas papers. Entonces, pues yo me dicen, oye, la mayoría al menos ha publicado papers en su educación, en la academia, y tú no tienes nada. Y digo, no, pues sí, es verdad. Pero ellos me dan esta condición y la considero una, pues más que nada, no porque yo quisiera un sueldazo, sino porque yo sabía que no es barato vivir aquí. Entonces, era más que nada esta preocupación de que decía, oye, o sea, yo no le quiero estar pidiendo dinero a mis papás, pero también no quiero estar pasando hambre o estar, o sea, no quiero vivir en la opulencia, pero tampoco quiero estar, como con carencias. Y era lo que medio me hacía dudar y a la vez yo estaba en entrevistas con Google y ellos me ofrecen un puesto de administrar como justamente los firewalls de las oficinas de aquí de Sunnyvale, que son unas de sus oficinas más grandes, digo, sin quitando las de Mountain View. Y me decían, o sea, eso te podemos dar esa porque tienes como experiencia en el SOC y todo esto, entonces te podemos dar esa, de todas las que entrevistaste, te podemos dar esa. Y yo híjole, es que, o sea, Google me daba bien el trabajo de full time, un poquito de más dinero y todo, y dije, aquí tengo o sea, que saber qué voy a hacer, Tengo ¿no? que tomar una decisión importante. Exacto. Yo creo que ha sido hasta ahorita la segunda decisión más importante que he tomado en mi vida. Y dije, Después de venir al podcast. después de venir al podcast, claro que sí. Y dije, pues vámonos por la de Simbox, que es la startup. Pues vámonos. O sea, dije, mira, si me dicen que no, pues, o sea, si a los 6 meses no los convenzo, pues ya que, o sea, ya estuve la experiencia, nadie me va a quitar el decir que estuve en un internship en el Silicon Valley, haciendo seguridad en IoT, estuve haciendo research, se hizo la lucha, ¿no? Entonces, digo, ya no me lo quita nadie. Y yo lo hablé con mis papás, le dije, miren, lo peor que puede pasar es que no me contraten y en 6 meses me regreso, pues ya está en Guadalajara, ¿no? Digo, me regreso a vivir con ustedes un rato en lo que encuentro un trabajo Claro. y se acabó. Me dijeron, pues no, o sea, mis papás siempre han sido muy abiertos y nunca me han cerrado las puertas y siempre soy bien recibido ahí en la casa. Entonces me dijeron, no, adelante, hazlo y si necesitas regresar a la casa, siempre eres bienvenido y no hay ningún problema. Entonces yo dije, pues me voy a aventar, qué es lo peor que puede pasar? Y yo la verdad que no lo medité tanto, o sea, sí lo medité un poquito por lo que te menciono, pero nunca hice realmente una investigación de cuánto costaba vivir aquí o cuánto costaba una renta, cómo se rentaba aquí, que es totalmente distinto que en México. O sea, Y cuando, ¿tú qué expectativas, o sea, te mandan la oferta, te dicen vas a entrar como internship, así va a estar la movida, dices, ok, voy como que limitado aquí en lo que me van a estar pagando, pero ¿cuál era tu expectativa de decir Silicon Valley, sabes? O sea, ¿qué, qué te imaginabas que ibas a encontrar cuando llegaras? yo sí me imaginaba que iba a llegar acá a una ciudad futurística, todo lleno de todo color plateado y yo tenía una idea, digo, había visto películas y había leído libros del Silicon Valley, sobre todo de los 70s y los 80s, que fue ahí como el nacimiento fuerte del Silicon Valley. Y sí me llamaba la atención, nunca había venido, nunca yo había venido, sí había venido a Estados Unidos, pero nunca hasta acá, nunca he llegado hasta San Francisco, normalmente las veces que venía a California me quedaba en Los Ángeles o así, pero nunca había venido a San Francisco y yo no sabía ni cómo era la ciudad. Yo esperaba algo similar a Los Ángeles en cuanto a población, en cuanto a densidad, porque yo me imaginaba Silicon Valley es enorme. Y la verdad que nunca hice, te digo, la investigación correcta. Yo nada más recibí la oferta, me emocioné al escuchar Silicon Valley. Dije, sí, vámonos. Y agarré mi carro en Guadalajara, lo cargué de cosas. Toda mi mudanza la metí en un Mini Cooper. Metí todo ahí. Metí un cajón, metí una cosa para la ropa, metí un poco de ropa, mi computadora, esta donde estamos grabando y creo que nada más, unos cuantos chamarras, ropa y así. Eso fue todo lo que me traje. Lo llené, venía lleno el Mini Cooper, no cabía ni una cosa más. Y aparte me acompañó mi novia Andrea y veníamos con el carro
cargado y aparte su maleta, que obviamente pues fue consciente y trajo una maleta pequeña y nos aventamos el tramo de Guadalajara hasta acá, manejando. ¿Por qué la razón de traerme el carro? Porque yo me di cuenta que lo único que nos, o sea, nos pagaban o una tarjeta del, que es como un metro, uno como un tren ligero, o te daban créditos en Uber. Pero me di cuenta que yo de donde vivía, donde iba a vivir, que no era una zona pues, cara, a donde estaba la oficina que es Mountain View, que es una de las ciudades más caras de la bahía. O sea, dije, yo no puedo vivir cerca de esa zona porque no me da el dinero. Y segunda, los créditos de Uber no me van a dar para ir y venir. Al mes. Sí, sí, no me va a dar para ir y venir. O sea, yo hice más o menos, le puse, ya sabes que le puedes calcular el viaje. Dije, no me va a dar. Entonces, me voy a llevar el carro porque no me va a quedar de otra. Y porque yo vi las rutas del tren ligero desde donde yo iba a vivir y eran trayectos de 2 horas, 2 horas y media, porque no había, desde donde yo vivía, no había un tramo que fuera más continuo. Entonces había que transbordar hacer muchos movimientos y en el carro te hacías 15 minutos, 20 minutos. Entonces dije, no, pues me lo voy a llevar. Y así, ¿no? Y fue una odisea porque me tocó la caravana migrante, me tocó que estaban cerrando las garitas. No, fue desgastante como no tienes idea. En el desierto de Sonora nos tocó que cerraron todo, eran 4 carriles, cerraron 2, entonces nada más era uno, y todo el piso estaba rascado, entonces eran como, tenías que ir como en piedra, y no, fue impresionante. Fue súper desgastante. Luego, yo nunca había estado en el Pacífico del lado cuando es invierno y oscurece aquí, oscurece a las 4 y media de la tarde y ya no hay sol. Entonces yo según planeé mis trayectos de luz de día para que a las 6 7 ya no hubiera luz y, oh sorpresa, a las 4 de la tarde ya no hay sol. Entonces sí fue bastante pesado y pues cierto que no me quejo, fue parte de la aventura. Y llegué aquí así, te digo, a vivir en un colchón que compré ahí en Amazon, el más barato, y ahí estaba en un cuarto, rentando justamente con un regio que encontré de pura suerte, gracias a Dios, en Facebook, porque me recomendaron esa página donde había mexas en Silicon Valley. Y ahí fue que él estaba promocionando un cuarto que estaba rentando. Pero si yo hubiera ido solo, ni de chiste me hubieran rentado un cuarto porque tienes que tener historial y un montón de cosas que no te rentan. Y si no tienes historial, tienes que pagar una lanísima, que eran como 100, 180 mil pesos que yo tenía que pagar de depósito, donde dije, no, pues lo único que me queda es vender mi auto. Solamente así podré completar cosas así. Entonces, sí fue retador al principio en cuanto a que yo literal solo, o sea, iba a mi cuarto a dormir y no tenía ni un escritorio para sentarme a trabajar. Afortunadamente vivía cerca de una universidad, que es una universidad la Universidad de Santa Clara, y me iba ahí. Tú puedes entrar en las universidades, tú puedes entrar, no hay como en México así rejas o algo, ¿no? Está al aire libre. Entonces yo entraba y te dejaban entrar a la biblioteca. Lo único que no podía era llevarme los libros. Pero yo yo me hacía pasar como alumno, me metía y ahí me pasaba ahí trabajando en las tardes, en las noches, estudiando. Y así le hice, trabajé sábados y domingos hasta que logré encontrar muestras de malware nuevas, las publiqué y empecé a hacer varios proyectos por ahí, que fue ahí donde me dijeron, ok, sí te vamos a dar el full time. No fue así tan inmediato, pero estoy resumiendo la historia y así fue como me dieron el puesto de full time ahí en Synbox. Qué interesante. Fíjate que muchas veces las personas que estudiamos juntos, digamos, incluso yo que te conocí bien en la universidad y demás, Sí. vemos nada más la notificación de felicita a Asher por su nuevo puesto en Silicon Valley y ni te enteras de las horas que se aventó en el Mini Cooper cargado para poder cruzar la frontera y demás. Y, y realmente es un esfuerzo y como que es realmente invisible el esfuerzo que las personas hacen para llegar a ciertos lugares, ¿no? Pero aquí va la pregunta obligada. ¿Te arrepientes de esa decisión y ese sacrificio? No, desde luego que no. Y fíjate que no solo fue el dinero,
sino que no, en ese momento no llegué a pensar en las consecuencias o, sí, pues después de las consecuencias de venirme para acá, ¿no? Yo pensaba que todo iba a ser como en Guadalajara o similar en cuanto a, pues, no voy a decir cultura, porque obviamente sé que es otro país y que es muy, sí son distintos México y Estados Unidos, pero al menos similitud en cuanto al ambiente laboral o en cuanto a cómo iba a convivir. Me imaginaba algo similar, dije, pues a lo mejor voy a vivir más limitado, pero pues voy a hacer amigos, voy a estar así, normal. Sorpresa que no, la verdad que no es, desde mi punto de vista no es tan fácil conectar con las personas aquí. Siento que las personas son muy enfocadas a lo que van a hacer Ujú. y no se preocupan tanto por hacer amigos. Y no es que sean groseros, simplemente son más, más enfocados a lo que van. Van a trabajar y van a trabajar. Y sí, a lo mejor uno que otro te va a decir, vámonos un jueves a echar una chela y hasta ahí se acabó. Siento que en Guadalajara conecté con varias personas de inmediato, sobre todo unos foráneos que recién habían llegado a Guadalajara. Siento que conectamos mucho y nos íbamos al súper juntos y a investigar, oye, ¿dónde encontramos esto o el otro? Y siempre hubo esa conexión. Aquí yo nunca, hasta la fecha, he sentido eso. Y no porque no porque diga que son groseros, nunca me han discriminado, nunca han sido groseros conmigo, pero son muy de, soy tu compañero de trabajo. Y sí, o sea, son cosas que no solo me pegaron, o sea, no solo el estar limitado, sino muchas cosas que viví al principio que fueron de sentirme pues solo, de sentirme, pues obviamente estaba lejos de mi familia, no tenía dinero así como para irme a volar cada semana o cada mes, ¿no? Ni mucho menos, pues no tener a mi novia cerca, no tener a nadie con quien platicar. De ahí en ese entonces solo estaba Luis Mariano, era el único que yo conocía aquí en el Silicon Valley y pues a mi ex roomie que era El regio. Paro, que era de Tesla. Eso sí, no me va a quejar, siempre hacía, él es regio, entonces siempre hacía carne asada y siempre me invitaba a todo. Y ahí me presentó otros amigos de Tesla Mexas, que sí platicábamos y todo, porque hasta la fecha sigo platicando con ellos muy bien. Pero no llegué, pues obviamente eran compañeros de él, no eran compañeros míos, entonces pues, la mayoría de cosas que platicaban no entendía yo de lo que hablaban, porque es de lo que hacían en la empresa. Y pues sí, no, al principio me costó mucho adaptarme, el estar solo. Siempre, digo, yo no tengo un problema con estar solo, me gusta estar solo, puedo estar mucho tiempo solo. Puedes preguntar a las personas que siempre estoy aquí enfocado y yo también soy muy enfocado, pero sí llega un cierto punto en el que quiero platicar con alguien, que quiero ir a echar una chela, quiero ir a comer, a echar un café y pues no hay, ¿no? Y ahorita más con pandemia. Entonces, cuando sí, debo decir que cuando tomé esa decisión, no pensé en todas las consecuencias que iba a traer alrededor de venirme acá. Yo solamente pensé en voy a irme para allá y no medité en todo lo que iba a suceder. No medité en cuánto costaba la comida, en cuánto costaba el transporte, etcétera. Jamás medité esto y sí fue mucho más limitado de lo que yo ya había esperado. Entonces sí fue difícil, no me arrepiento, pero como algo tú bien dices, yo creo que no solo a mí, sino en general la gente no se fija en el esfuerzo que ponen las personas, solamente ven el resultado, pero muchas veces ese resultado atrás hay mucho esfuerzo, lágrimas, sudor, no sé, no sé qué cosas hayan pasado cada quien para llegar hasta donde están y por eso siempre hay que respetar a las personas, saber dónde están y que donde están les ha costado llegar y que cada quien ha pasado por ciertas situaciones que no podemos saber, no podemos nunca juzgar. Y creo que eso sí es algo que mencionaste que es muy importante. Pero no me arrepiento. Sí, no lo medité, pero no me arrepiento. A lo hecho, pecho. Pues la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo. Ya me pasé de lo que te había comentado, pero quisiera Sí, cerrar con dos preguntas que le hice a Alfredo y que me gustaría empezar a hacerlo una especie de tradición. Y una de ellas es, para ti, ¿qué es el éxito? Y la otra es, ¿dónde ves a Asher, que ya es experto en malwares, en 10 años? interesante pregunta. Yo creo que el éxito, pues no hay una definición, pero para mí, personalmente, el éxito es seguir creciendo como persona, como ser humano, como profesionista, como todo, como hijo, como hermano, como
pareja, como todo, siempre seguir en crecimiento constante y el nunca quedarse estancado. Creo que eso para mí es el éxito, el encontrar el encontrar un balance en ti, en tu vida, en todos los aspectos, ¿no? Que siento yo que es algo que también estoy trabajando siempre, en tener ese balance. Y eso es el éxito, una vez que tienes y que no es una meta, sino es algo que tienes que ir trabajando día a día. Nunca vas a llegar a ese punto donde ya soy exitoso y ya de aquí ya no hay nada más que hacer, ¿no? Creo que ese punto nunca va a llegar, siempre hay que estar en constante crecimiento, pero para mí así es como yo definiría mi éxito. Okay. Y la segunda, ¿cómo me veo? Mira, justamente ahorita ya no hago malware. Después de esto nos adquirió Palo Alto Networks y ahora me dedico a encontrar vulnerabilidades en IoT, lo cual está interesante y me he estado metiendo cada vez más. Yo no sé. Te voy a interrumpir tantito solo para decir, está muy interesante. Yo sé que no toda la gente que escucha esto tiene un background técnico de programación y demás, pero hay un blog, lo voy a poner en la descripción del episodio por aquel curioso que quiera meterse, y podríamos decir que hackeaste un cartucho de Game Boy. Sí, ese es el siguiente post. Ahorita nada más lo extrajimos, pero sí es un blog que tengo ahí con Alejandro Lobo, justamente de retrocomputing, hardware hacking y todo esto, que es lo que hago hoy en mi día a día. Perfecto. Y yo creo que no sé qué voy a hacer. La verdad no tengo bien definido qué voy a hacer en 5 o 10 años, pero lo que sí estoy seguro es que voy a seguir en el área de IoT, en seguridad, y quiero estar, ya sea, y no estoy casado con ninguna empresa, puedo estar ahorita aquí, puedo estar en cualquier otra, pero lo que sí estoy seguro es que voy a estar sacando cada vez más vulnerabilidades en IoT. Eso es así me veo en 10 años. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por estar acá. Yo sé que esta plática le va a parecer no solo interesante y que van a aprender algo nuevo, sino que incluso hasta inspiradora, para que se den cuenta que no es nada más así que por tu bonita cara y habilidades, sino conlleva mucho, mucho trabajo de fondo, ¿no? Claro, ¿no? De todos, siempre es padre, ¿no? El que a veces contar, creo que esto nunca lo había contado más que a personas muy cercanas. Entonces, qué bueno, espero que sí les guste y les sirva. Muchísimas gracias por haberte con nosotros, y más adelante yo sé que vamos a tenerte de regreso por acá contando nuevas historias ahora de cosas y logros más grandes que hayas tenido, amigo. Esperemos que sí. Y yo también espero que tú puedas también, ya sea venir a la casa o si voy para allá a Monterrey por un cabrito al pastor. Por supuesto, una barbacoa de picaña. Que así sea. Ahí estaremos. Eso es todo en este episodio de Index Zero. Gracias por escuchar hasta el final. Recuerda que tu opinión ayuda a mejorar este proyecto y que estamos creciendo juntos para tener conversaciones cada vez más valiosas y enriquecedoras. Próximamente podrás ver los puntos más importantes de esta plática que acabas de escuchar en YouTube. Suscríbete para que te avise cada vez que subo un episodio nuevo y mándame un mensaje en Instagram a @indexzeropodcast, todo junto, con tus comentarios y sugerencias que siempre son bienvenidas. Chao.